Aunque parecían sólidas e imbatibles, son muchas las famosas y míticas marcas de automóviles que desaparecieron en un mercado cada vez más cambiante y exigente, por razones como no poder resistir los momentos de mayor dificultad económica del siglo XX, ser canibalizadas por otras marcas, o bien ser absorbidas por los nuevos gigantes de la automoción en la era del gran capitalismo. En cualquier caso, son fabricantes de leyenda que por desgracia ya no existen. Pontiac. Pontiac fue otra marca estadounidense que perteneció a General Motors. Tuvo gran aceptación en los mercados de Estados Unidos, Canadá y México. Dentro de las distintas líneas de vehículos de General Motors, Pontiac era una marca intermedia con un enfoque hacia los modelos deportivos y de rendimiento a un precio razonable. Su cierre tuvo también origen en la crisis económica de 2009. El lunes 27 de abril de ese año, el presidente de General Motors anunció que pararía la venta de esos vehículos en 2010, por lo que 21.000 trabajadores perdieron su empleo. Curiosamente, el auto fantástico que conducía David Hasselhoff en aquella famosa serie de los años 80 era un Pontiac Trans AM Firebird. Plymouth fue una de las mayores fábricas de automóviles estadounidenses. Fue creada por Walter Chrysler, quien para entonces era dueño de marcas de gama alta y de alto precio, como Imperial, Chrysler y Dodge. Plymouth vendría a ocupar el segmento de carros económicos, por lo que sobrevivió a la época de la Gran Depresión en los años 30. En 1960, su principal competidor Dodge saca al mercado su exitoso modelo Dart. Esto, sumado al ingreso de otras marcas en el mismo nicho de mercado, harían que Plymouth iniciara una lenta agonía. En 1998, Chrysler se fusiona con la alemana Daimler-Benz para formar una nueva corporación que llevaría el nombre de Daimler Chrysler. Esta reorganización llevó a la eliminación de Plymouth. El último vehículo de la marca fue el Neon de segunda generación en 2001. Rover y MG. Rover fue un fabricante de automóviles del Reino Unido con base en Birmingham, Inglaterra. Lanzó su primer vehículo en 1904. 90 años después fue adquirida por BMW en 1994 y con ello se hizo también a los derechos de las otras tres firmas propiedad de la británica, MG, Mini y Land Rover. Pero la operación no resultó como se esperaba y las cifras de ventas fueron bajas para lo que se había planeado. En el año 2000, BMW se liberó de Rover y MG, cediéndolas por la simbólica cifra de 5 libras esterlinas a inversores británicos. BMW se quedaría únicamente con la marca Mini, ya que ese mismo año vendió Land Rover a Ford por una cantidad considerable. En 2005, Rover fue declarado insolvente y fue adquirido por Nanjing Automobile, quienes pretendían mover la producción a China, pero finalmente no se volvió a producir ningún auto con dicha marca. Simca. Fundada en 1934 en Francia, empezó su historia fabricando modelos Fiat bajo licencia propia. En 1958, el gigante estadounidense Chrysler tenía en la mira la entonces exitosa Simca, ya que deseaba incursionar en el mercado europeo. Por eso adquirió el 15% de sus acciones. Poco después compró más y finalmente en 1964 tomó pleno control de la compañía. En 1961 se inició la producción del mítico modelo 1000, que contaba con un motor trasero y era particularmente feo por fuera e incómodo por dentro. Chrysler Europa se derrumbó en 1977 y decide revender las marcas que había absorbido, por lo que vende Simca a Peugeot el año siguiente. Poco después, Simca pasa a llamarse Talbot para así desaparecer por completo. Daewoo. Esta marca de automóviles surcoreana fue fundada gracias a las ayudas económicas del gobierno de ese país. Perteneció a un conglomerado que se diversificó con gran rapidez, abriendo otras unidades de negocios que iban desde componentes electrónicos hasta barcos. En su mejor época fue el segundo mayor conglomerado de Corea, por detrás de Hyundai. Pero el rápido crecimiento condujo a un gran endeudamiento que coincidió con la crisis financiera asiática de 1997. En el cúmulo de nuevos créditos para rescatar la empresa se volvió insostenible, llevando al conglomerado a declararse en bancarrota y vendiendo sus filiales a distintas empresas. General Motors se hizo con el control de la división de automóviles desde el 2002, iniciando una transformación de la marca que empezó con el cambio de denominación, pasando a ser Chevrolet.
Igualmente, desde 2005, todos los modelos de Daewoo fueron vendidos como Chevrolet en Latinoamérica, Europa y Oriente Medio, excepto en su país de origen, para luego desaparecer como marca por completo en 2011. Oldsmobile. Otro mítico fabricante estadounidense que en sus 7 años de historia fabricó más de 35 millones de automóviles. Tras poco tiempo de ser fundada y llevando a cuestas dificultades económicas, su fundador Ramson Olds dejó la compañía, que fue adquirida en 1908 por General Motors. El déficit de ventas y la baja rentabilidad impulsaron a General Motors a anunciar el final de la marca, que se produciría en 2004. Para ese momento, Oldsmobile era la marca más antigua del mundo, tras Daimler y Peugeot. Mercury. Mercury era la marca de lujo de la estadounidense Ford y fue lanzada en 1938 por Edsel Ford, hijo de Henry Ford, fundador de la legendaria compañía de automóviles. La mayoría de los modelos Mercury estaban basados en plataformas y desarrollos de Ford, por lo que al llevar el ADN de la marca, le permitió tener un gran auge durante los años 1950. Con 73 años de historia, la marca es clausurada en enero de 2011 debido a su insolvencia, pues en términos de ventas, Mercury representaba solo el 1% del mercado del automóvil de Estados Unidos, mientras que Ford representaba el 16%. En el momento del anuncio del cierre de Mercury, la marca vendía menos de 90.000 unidades al año, menos que Plymouth y que Oldsmobile antes de su cierre. Austin. Fundada en 1906, fue durante mucho tiempo una de las mayores fábricas de automóviles británicas. Tras someterse a varias fusiones con otras compañías, la marca fue paulatinamente llevada a menos, perdiendo su identidad y esencia y utilizando su logo en diversos vehículos que no eran de desarrollo propio de la compañía. Tras la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes marcas inglesas Morris y Austin se unieron para aumentar su capacidad de producción. En el año 1968 se unieron con Leyland para crear la BLMC, British Leyland Motor Corporation. En 1975 se produce una fusión más con Jaguar y Daimler. Austin dejó de fabricar modelos propios hasta que la marca desaparece definitivamente aproximadamente en 1987. Studebaker. Studebaker fue un fabricante con sede en el estado de Indiana, Estados Unidos, fundada por 5 hermanos alemanes que emigraron a ese país. Consiguió una reputación envidiable por la calidad y la fiabilidad de sus vehículos. A pesar de tener temporadas favorables y vender más de 200.000 automóviles solo entre 1950 y 1951, esta marca no consiguió tener buenos balances, pues producir un Studebaker era 25% más caro que fabricar un automóvil similar de Chevrolet o Ford. Para completar el debacle, Chevrolet y Ford comenzaron una sangrienta guerra de precios, obligando a varios fabricantes a ofrecer sus autos con márgenes ínfimos de ganancias, arrasando así a varias marcas de la época. Para diversificar las utilidades, Studebaker se lanzó a lleno a adquirir empresas de todo tipo, desde fabricantes de refrigeradores, proveedores de electrónica para la incipiente era espacial, hasta componentes de misiles, pasando por la elaboración de neumáticos e incluso repuestos de automóvil. La estrategia resultó exitosa, ya que la mitad de las ventas y casi el total de las utilidades provenían de estas actividades no relacionadas con el sector automovilístico. Por ello cesó su producción el 20 de diciembre de 1963 y en 1966 desaparecería como marca de autos. Pegaso. Fundada en 1948, fue una de las marcas de automóviles más importantes de España. Gran parte de su producción estaba dirigida a los vehículos industriales, principalmente camiones, aunque también produjeron interesantes superdeportivos como el Z102 de 1951. Con la entrada de España en la naciente Comunidad Económica Europea, Pegaso decidió diversificar su portafolio de productos para abrirse a nuevos mercados. Para lograrlo debía llevar a cabo una serie de reformas, entre ellas actualizar su portafolio de vehículos y motores que ya se encontraban anticuados para las nuevas normas Euro. Pero teniendo en cuenta el capital requerido para alcanzar este objetivo, se optó por la venta al consorcio Iveco, perteneciente al grupo Fiat. La producción de camiones y motores para autobuses Pegaso cesaría en 1955. Packard.
Packard era otra popular marca estadounidense que se distinguía de las demás por ser un sinónimo de lujo, calidad e innovación, como por ejemplo la introducción del primer motor de producción de 12 cilindros. Todas estas características le valieron una reputación inmejorable y junto a sus muy logrados diseños fue considerada la marca de autos más europea de entre las norteamericanas. Packard puede presumir de haber tenido una gran cantidad de clientes de la realeza: Astrid, reina de Bélgica; Alejandro, rey de Yugoslavia; Farouk, rey de Egipto; Alfonso, rey de España; Al-Faisal, rey de Arabia Saudita, entre otros. Usaron Packard como coches oficiales, así como también Juan Perón. El mercado comienza a cambiar y para hacer frente a sus mayores competidores, que vendían autos más económicos, Packard se fusiona con Studebaker en 1954, pero este fue el inicio del final, pues tras años de ventas bajas, comenzaron a utilizar materiales de menor calidad, lo que hizo que sus clientes fieles dejaran de comprar sus vehículos. La producción se detuvo en 1956. Si te gustó el video, apóyanos dándole like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal.